Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Arturo Salgado y desde hace casi 20 años soy chofer de tráiler. He rodado por todo México, desde la Sierra de Chihuahua hasta las selvas de Chiapas. Y aunque muchos creen que el camino es una vida libre, lo cierto es que también es una vida de soledad, de silencios largos y peligros que nadie cuenta. Esta historia ocurrió hace unos años, en la carretera federal número 57, entre San Luis Potosí y Matehuala. Es un tramo que he recorrido tantas veces que podría describir cada curva con los ojos cerrados. En esa ocasión transportaba mercancía para una empresa de electrodomésticos. Llevaba hornos de microondas, licuadoras, cafeteras, puras cosas pequeñas, pero valiosas. El viaje había comenzado en Querétaro y tenía que entregar todo en Saltillo. Mi parada obligada fue en una gasolinera que también tiene un restaurante al lado, de esos donde los camioneros comemos y descansamos. Son lugares con baños de regadera, mesas largas de plástico y meseras que ya se saben nuestros nombres. Yo llegué cerca de las 10 de la noche, después de 12 horas de manejo. Estacioné mi tráiler en la parte de atrás, cerca de la barda, donde siempre hay sombra, y bajé a cenar. Allí me encontré con otro chofer, un tipo alto, delgado, de cara larga y ojerosa. Tenía una gorra gris y una chamarra con el logo de una empresa que no reconocí. Se llamaba Gilberto. Me saludó como si ya me conociera, y aunque al principio dudé, supuse que habríamos coincidido en alguna otra terminal. ¿Vas pa'l norte?, me preguntó mientras ambos esperábamos el menú. A Saltillo, le respondí. Yo también, pero más adelante, hasta Monclova. Cenamos juntos. Hablamos de los retenes, de los robos, del calor de la carretera y de la eterna corrupción. Era buen conversador, aunque algo inquieto. Miraba constantemente hacia la entrada, como si esperara que alguien llegara. Cuando terminamos, se me acercó y me hizo una propuesta. Oye, ¿no podrías hacerme un paro? Tengo unas cajas que no caben en mi unidad y las tengo que entregar mañana sin falta en San Rafael. Está pegado a Saltillo, no te desviarías casi nada. Te las pago en efectivo, hoy mismo. Lo miré con recelo. Me ha tocado cargar cosas ajenas antes y a veces es más bronca de lo que vale. ¿Qué traes en esas cajas? Cables y unos componentes de audio. No pesan ni ocupan mucho espacio. No parecía nervioso ni desesperado, solo insistente. Me ofreció pagarme 2,500 pesos por llevar 3 cajas medianas. Me pareció un buen trato, y como todavía tenía algo de espacio atrás, acepté. Fuimos a su camión. Era un Torton viejo, de esos que ya casi no se ven. En la parte trasera me mostró las cajas. Eran negras, de plástico duro, y estaban selladas con cinta. Me ayudó a subirlas al mío, las acomodamos junto a los electrodomésticos y me dio el dinero ahí mismo, en efectivo. Ahí viene mi encargado en otro coche, me dijo. Por eso me voy antes. Pero tú tranquilo, yo te veo mañana en la bodega de San Rafael. Está pegada a la salida, en la calle de los Naranjos. Vas a ver el letrero. Nos despedimos. Él se fue en su tráiler y yo me quedé a dormir unas horas más antes de continuar. A la mañana siguiente, arranqué rumbo al norte. Todo iba bien. A eso de las 11, ya estaba en los límites de Coahuila. Me desvié en la salida que él me dijo y llegué a San Rafael, una colonia industrial medio polvorienta, de esas que parecen olvidadas por Dios. Busqué la calle de los Naranjos. Encontré el letrero, Almacenadora Torreón, en una barda blanca con letras negras. Entré. Había una pequeña caseta y un hombre con chaleco fluorescente me pidió mis datos. Traigo mercancía para esta bodega y también 3 cajas para un tal Gilberto, que supuestamente me iba a recibir aquí, le expliqué. El hombre revisó su lista y negó con la cabeza. Aquí no tenemos registrado a nadie con ese nombre. ¿Cuál empresa dijo que era? No me dijo, solo que se vería conmigo aquí. Pues aquí no está.
y no tenemos entregas programadas para componentes de audio. Lo primero que pensé fue que me había timado. Tal vez las cajas contenían cosas robadas. Tal vez era contrabando. Me empezó a sudar la frente. Le pedí al hombre de la caseta que me dejara estacionar mientras resolvía. Salí del tráiler y abrí la caja para ver las cajas de Gilberto. Las 3 seguían allí, cerradas, sin marcas visibles. Intenté llamar al número que me había dado, pero la llamada no entraba. Me devolvía un mensaje. El número que usted marcó no está disponible. En ese momento, sentí la desconfianza convertida en alarma. Intenté abrir una de las cajas. Tenía cinta industrial muy resistente, así que usé un cuchillo que siempre llevo conmigo. Cuando logré abrirla, me quedé inmóvil. No había cables, tampoco componentes de audio, solo ropa cuidadosamente doblada, pantalones de mezclilla, camisas tipo polo, calcetines, todo limpio, como recién lavado. Y encima, una credencial del INE. No era la de Gilberto, era de un hombre llamado Javier Barrón, con dirección en Monterrey. Pero no solo eso, en la caja también había una billetera vacía, un reloj, un cinturón, unas botas gastadas, todo cuidadosamente guardado, como si alguien hubiera empacado la vida entera de ese tal Javier en esa caja. Abrí la segunda, lo mismo, pero esta vez la credencial era de una mujer, Ana Patricia. Había fotografías de una niña, envoltorios de dulces, incluso un peluche pequeño. Otra vida, empacada y sellada. No abrí la tercera. No podía. Sentía las manos frías, la respiración agitada. Corrí a la caseta y le pedí al guardia que me permitiera llamar a la policía. Le dije que tenía algo extraño en mi carga. Le mostré las cajas. Él también palideció. La policía llegó en menos de 15 minutos. Revisaron las cajas. La tercera también contenía pertenencias personales, pero esta vez de un joven con uniforme de preparatoria. El agente que tomó la denuncia me miró con ojos duros. ¿De dónde sacó esto? Les conté todo. Cómo conocí a Gilberto, lo que me dijo, cómo me pagó en efectivo. ¿Tiene algún dato? ¿Alguna placa? No. El camión no tenía rótulos. Solo sé que era un Torton blanco con caja seca. Uno de los agentes me dijo algo que todavía me retumba. En esta zona hemos encontrado varias unidades abandonadas, siempre vacías, sin rastro de los choferes. Esto se parece mucho a otros casos. Me dejaron ir después de varias horas de preguntas. Me dijeron que si recordaba algún detalle más, les llamara. Nunca supe más del caso, ni del tal Gilberto, ni de Javier, ni de Ana, ni del chico de la tercera caja. Pero desde ese día dejé de aceptar encargos de desconocidos. Ya no paro en ese restaurante. Y cada vez que paso por la 57, en el tramo entre San Luis y Matehuala, siento el peso de esas cajas sobre mí. No eran solo pertenencias, eran rastros. Rastro de personas que desaparecieron sin dejar huella, excepto lo que alguien, quizás su asesino, consideró importante conservar. Y me pregunto si Gilberto siquiera era su verdadero nombre. La carretera es una cosa viva, respira, susurra, te observa cuando crees que nadie más lo hace. Yo lo aprendí tarde, y lo aprendí de la peor forma. Me llamo Fermín Morales, y durante casi 20 años fui trailero. Mi ruta era la del norte. Arrancaba en el Estado de México y cruzaba toda la espina dorsal del país hasta llegar a Ciudad Juárez, siempre por encargo de una empresa de transporte mediana que no te preguntaba mucho mientras entregaras a tiempo. Ganaba lo suficiente, comía en la cabina y dormía sobre el volante cuando no encontraba una pensión segura. Nunca me metí en líos, hasta esa noche. Era un martes, principios de octubre, ya pasaban de las 11 cuando cargué en la central de abasto de Irapuato. El operador me entregó 6 bolsas negras enormes, de esas de plástico grueso, selladas con cinchos de seguridad. No pesaban tanto, pero eran muchas. Lo raro es que no tenían etiquetas, ni guías de embarque, ni nada visible. ¿Y esto qué es?, pregunté, algo molesto. Encargo especial. Entrega directa en Gómez Palacio.
No las abras, no preguntes, y conduce derecho, sin desvíos, me dijo el jefe de patio, sin verme a los ojos. Yo ya estaba acostumbrado a encargos raros. La frontera es así. A veces llevas televisores, otras veces cajas sin marca que mejor ni hueles. Pero esas bolsas me inquietaban. Las acomodé en el camarote, al fondo de la cabina, y arranqué. La noche estaba limpia, la luna enorme. El camión, un Kenworth rojo, rugía como fiera, y yo llevaba suficiente café para llegar hasta Torreón sin parar. A medio camino, cuando dejé atrás Zacatecas y empecé a cruzar los tramos más solitarios de Durango, el sueño me ganó. Paré en una gasolinera a la salida de Sombrerete, una de esas que apenas tienen luz. Me orillé, apagué todo y me recosté en el camarote. Ni siquiera me quité las botas. Apenas cerré los ojos, comencé a oler algo. No era gasolina, era algo rancio, como carne pasada. Me levanté, revisé debajo del asiento por si algún refrigerio se me había echado a perder. Nada. El olor salía de las bolsas, pero no podía abrirlas. Los cinchos eran industriales, imposibles de cortar sin una navaja buena. Volví a acostarme. Intenté no pensar. Tal vez eran restos de carne, pensé. Tal vez comida para perro, en bolsas mal selladas. Pero el olor seguía allí, cada minuto más fuerte, más húmedo. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un plop, como si algo se deslizara dentro de una bolsa. Me incorporé, sintiendo la garganta seca. Seguramente se movió por el freno, me dije en voz baja. Encendí la luz de la cabina y me asomé. Las bolsas estaban en el mismo lugar, pero una tenía una mancha oscura por debajo, como si hubiera escurrido algo. Me puse de pie, palpé el piso, estaba pegajoso. Tomé una linterna y salí del camión. Fui hasta la caja, revisé que no se hubiera abierto. Todo estaba cerrado, nadie afuera. La gasolinera estaba muerta, apenas un poste funcionando, y ni un alma alrededor. Volví a entrar, pero entonces vi algo que me paralizó. Una de las bolsas estaba inflada, como si algo respirara adentro. Un leve movimiento, un vaivén apenas perceptible. Me acerqué sin hacer ruido. Saqué la navaja que guardaba para emergencias. Dudé, y entonces se escuchó un golpe seco desde dentro de la bolsa, como si algo se hubiera estirado contra el plástico. Retrocedí de golpe. Me pegué contra la puerta. No, no puede ser. ¿Un animal? ¿Un cuerpo? ¿Qué carajos me habían dado? Quise salir, pero la puerta de la cabina no abría. La manija giraba, pero no cedía, como si algo la bloqueara desde fuera. Fui a la del copiloto, igual, trancada, y en ese momento sonó el teléfono del camión. Era el número de la central. Contesté. ¿Sí? Una voz que no reconocí habló, grave, lenta. No abras las bolsas. Si lo haces, no llegarás. Sigue conduciendo. No pares más. No mires atrás. Colgaron. Me quedé helado. No me habían dicho que el encargo era así de especial, ni qué carajos contenía. Pero ahora me estaban vigilando. Tal vez con GPS, o algo más. Encendí el camión. No tenía otra opción. Me metí en la carretera de nuevo, dejando la gasolinera detrás. Y manejé. Durante las siguientes 2 horas no hubo más ruidos, pero el olor empeoró. Tenía que abrir las ventanas para no vomitar. Era como si algo dentro se estuviera pudriendo. Algo orgánico, vivo. Entonces, cerca de las 3 de la mañana, vi la patrulla. Estaba estacionada en el acotamiento, con las luces apagadas. Un solo oficial. Me hizo señas para detenerme. No, no chingues, murmuré. Paré el camión. Bajó el oficial. Joven, cara de sueño, pero alerta. Buenas noches. ¿A dónde se dirige? Gómez Palacio, directo. Entrega urgente. Carga especial, sellada por central. El tipo me miró. Olfateó. ¿Huele eso? Dijo, frunciendo la nariz. Sí, es algo que viene en la carga. Me dijeron que no abriera. ¿Puede mostrarme? Tragué saliva.
No tengo llave. Las bolsas vienen selladas. Mire. Abrí la puerta de la cabina. El oficial miró hacia adentro. Una de las bolsas parecía moverse, muy levemente, como un espasmo. El tipo dio un paso atrás. ¿Qué trae ahí, señor? No lo sé. Le juro que no lo sé. Llamó por radio. Nadie respondió. Dio un paso más hacia el interior del camión y entonces se oyó un chillido, un grito ahogado, corto, que pareció surgir desde dentro de una de las bolsas. El oficial me miró con pánico. «Baje, ahora». Yo no me movía, y entonces, sin que yo hiciera nada, una de las bolsas reventó. El plástico se rasgó como si algo lo empujara desde adentro. Un líquido oscuro cayó al suelo. El oficial desenfundó su pistola. «No se mueva», gritó. Yo alzaba las manos. No entendía nada. La bolsa comenzó a temblar. Algo dentro trataba de salir, y cuando el oficial se acercó, hubo un segundo grito, esta vez más claro, de mujer. «¡Ayúdame!». El tipo se congeló. «Dios mío», susurró. Disparó 3 veces. Al suelo, cerca de la bolsa. Yo me tiré al piso. Cuando me atreví a mirar, el oficial había vomitado. Estaba blanco. Decía cosas sin sentido. Y entonces corrió. Se subió a su patrulla y se fue. Me dejó ahí, solo, con las bolsas. Las demás comenzaron a moverse, una tras otra, como si lo que estuviera adentro supiera que el sigilo había terminado. Una de ellas tenía dedos marcados contra el plástico, dedos humanos. No pude más. Pisé el acelerador y conduje sin rumbo. Dejé la ruta. Fui por caminos secundarios hacia el desierto. La radio no servía. El celular no tenía señal. Conduje hasta que amaneció. Encontré una vieja bodega abandonada a las afueras de Lerdo. Me metí allí. Bajé las bolsas. No podía seguir cargando eso. Las dejé allí, en el suelo polvoriento. Abrí una, solo una. Era una joven, desnuda, tatuajes en los brazos. Respiraba apenas. Tenía los labios cosidos con hilo grueso, como costura de costal. Los ojos llenos de lágrimas. La desaté. Me miró. Me suplicó sin palabras. Y entonces lo entendí todo. Trata de blancas. Yo había transportado personas, mujeres, secuestradas, sedadas, algunas muertas, otras, como ella, vivas todavía. Llamé a la policía desde un teléfono público. Di el aviso anónimo. No dejé mi nombre. Tiré el celular. Vendí el camión. Desaparecí de la ruta. Nunca más volví a conducir. Ahora vivo en Puebla. Trabajo de velador. Nadie sabe quién fui. Pero a veces, cuando escucho bolsas arrastrándose, o cuando huelo algo rancio, húmedo, que no debería estar ahí, me acuerdo de esas voces apagadas y de las bolsas que no podía abrir. Yo me llamo Ignacio, pero todos en la central me decían el güero. Tengo 45 años, piel quemada por el sol y más de 20 años manejando tráileres por todo el país. De Chihuahua hasta Oaxaca me sé los caminos de memoria. Dormir en cabinas, comer en fondas llenas de humo, esquivar retenes y bandas de rapiña, eso es parte del oficio. Nunca fui hombre de miedos, pero esa vez casi no la cuento. Todo empezó en una de esas noches en que uno no tiene más remedio que aceptar lo que le pongan enfrente. Estaba en San Luis Potosí, descansando después de dejar un cargamento en una bodega industrial. Iba rumbo a Veracruz y tenía unas cuantas horas para dormir antes de recoger un embarque de acero laminado. Entonces llegó el encargo, una llamada directa del despachador de la empresa. «Oye, güero, hay un chavo que necesita cruzar a Córdoba. ¿Le das ride?», me preguntó sin rodeos. No me gusta llevar a nadie, menos si no lo conozco, pero el tipo insistió. «Es tranquilo, es primo de uno del sindicato y trae problemas con su familia. No preguntes mucho, no preguntes mucho», frase peligrosa esa. Cuando llegué a la estación de servicio, lo vi parado junto a las bombas de diésel, alto, flaco, con una mochila militar en la espalda.
Traía una gorra negra que no se quitó nunca y una chamarra pesada a pesar del calor. ¿Tú eres el güero?, me dijo sin verme a los ojos. Simón, sube. Y subió. Le dije que yo no hablaba mucho cuando manejaba. Me respondió que mejor, porque él tampoco. Silencio entre dos extraños. Eso a veces se agradece, pero con él había algo raro. Manejamos un par de horas en completo silencio. Solo el rugido del motor y el vaivén del tráiler sobre la carretera. Todo iba bien, hasta que paramos a cenar en una fonda de paso. Yo pedí enchiladas potosinas, él solo un café. No lo probó. Se quedó mirando la televisión del fondo, donde daban una nota roja. Asesinan a transportista a las afueras de Matehuala. Sospechan de otro chofer. Yo estaba masticando cuando vi que apretó el vaso de café tan fuerte que le temblaban los dedos. Me pareció raro, pero no dije nada. Ya en el tráiler me animé a preguntarle, ¿qué jale haces tú? Lo que salga, dijo sin emoción. ¿Vas a ver a tu familia en Córdoba? Ya no tengo familia allá. Cerré la boca. Algo no estaba bien. Ese silencio que traía no era de tristeza, era de los que guardan algo más. Cerca de Huichapán, como a las 3 de la madrugada, él ya se había quedado dormido. O eso creí. Cuando me detuve a cargar combustible en una estación semivacía, bajé a estirar las piernas. Mientras el tanque se llenaba, me alejé un poco a orinar detrás del tráiler. Al regresar, me lo encontré revisando mi celular. ¿Qué haces?, le dije sorprendido. Pensé que era el mío, dijo tranquilo, dejándolo donde lo había tomado. Lo miré fijo. No me gustó nada. Regresamos al camino. Ya estaba decidido. Lo iba a dejar en la siguiente terminal, aunque se enojara. Pero entonces la patrulla apareció. Una camioneta de la Guardia Nacional venía en sentido contrario. Cuando pasó junto a nosotros, frenó bruscamente, giró en U y encendió las torretas. Nos detuvimos. 2 agentes se acercaron. Yo bajé la ventanilla. «Buenas noches. ¿A dónde se dirige?», preguntaron. «A Veracruz. Entrega de acero». El agente miró al copiloto. «¿Él es su compañero?». «No», respondí sin pensar. «Me pidió aventón hasta Córdoba». El oficial se tensó. Dio un paso atrás. Se llevó la mano a la pistola. «Baje del vehículo, por favor». El copiloto no se movió. «Dije que baje», repitió el agente, más firme. Mi copiloto se giró hacia mí. Por primera vez lo vi directo a los ojos. Vacíos, llenos de una calma enfermiza. «No hagas nada, güero. No vale la pena», me dijo con esa voz apagada. Yo no me moví. Entonces él bajó, despacio, con las manos arriba. Los oficiales lo esposaron sin incidentes. Uno de ellos me explicó después lo que pasaba. «Ese cabrón se llama Cristóbal Rosales. Huyó hace 3 semanas después de matar a 2 camioneros. Uno era su padrastro, el otro era el chofer que lo enseñó a manejar. No supe qué decir. El oficial me mostró una foto en su celular. Era él, sin gorra, pero con esa misma mirada hueca. En la nota decía que había sido visto por última vez en San Luis y que lo consideraban altamente peligroso. Me dejaron seguir después de revisar el tráiler, pero no pude continuar. Me estacioné más adelante, en una curva solitaria, y apagué todo. Me quedé ahí, solo, con el volante entre las manos, temblando. Recordé cada kilómetro que compartí con ese hombre, cada silencio, cada mirada que me lanzó de reojo. Dormí a su lado, comí con él, lo dejé tener acceso a mi cabina, a mi vida. No pude volver a la carretera en varios días. Me tomé el tiempo para ir a ver a mi esposa y a mis hijas. Abracé a mis hijas como si fueran de papel. Y cuando volví a manejar, ya no recogí a nadie. Nadie. Desde entonces, cada que paso por algún retén y me preguntan si viajo solo, siempre respondo: ahora sí. Por fin, sí. Nunca imaginé que una decisión tan simple como aceptar un cambio de ruta pudiera marcar el fin de todo lo que conocía. Me llamo Gregorio, pero todos en la central de carga me dicen Goyo. Llevo más de 20 años manejando tráiler
Y aunque he vivido de todo en la carretera, desde bloqueos por manifestaciones hasta mordidas de federales, nunca me había tocado algo como lo que pasó esa noche entre San Juan del Río y Cuautitlán. Era viernes, pasaban de las 10 de la noche y ya estaba listo para regresar vacío a Querétaro, cuando uno de los supervisores de patio me alcanzó antes de que saliera de la base. «Oye, Goyo, ¿te avientas una más? Es urgente. Se cayó el chofer del turno nocturno. Es una caja con equipo electrónico. Va para Naucalpan. Entrega directa, bien pagado». Debí haber dicho que no. Ya llevaba más de 12 horas trabajando y el cuerpo me pedía cama. Pero el sobrepago que ofrecían era tentador y me hacía falta. Acepté. El embarque lo subieron rápido. 2 tarimas cubiertas con mantas negras, selladas y aseguradas con cinchos metálicos. Nada fuera de lo común. Firmé la bitácora, programé el GPS y salí con rumbo al Estado de México por la vieja carretera libre para evitar casetas y tráfico. Los primeros kilómetros pasaron sin novedad. Conocía ese tramo de memoria, curvas cerradas, poblados con topes escondidos y paraderos improvisados llenos de camionetas viejas vendiendo café y pan de dulce. El clima estaba seco y no se veía ni un alma más allá del camino. Iba solo, siempre viajo solo, no por gusto, sino por costumbre. Un copiloto, aunque sirva de compañía, es otro riesgo, otro testigo, otro estorbo, otro punto débil. Todo iba en orden hasta que pasé el entronque del kilómetro 67. Vi algo raro en el retrovisor, unas luces. Pensé que era otro tráiler queriendo rebasar, pero no. Las luces se mantenían atrás, a unos 100 metros, constantes. No se acercaban, no se alejaban, solo se mantenían allí, como si me midieran. Toqué el claxon, frené un poco. Nada. Las luces seguían. Tomé mi radio para avisar al siguiente retén, pero solo recibí estática. Revisé mi celular. Sin señal. Ahí fue cuando sentí el primer cosquilleo en la nuca. Uno que no viene del miedo sobrenatural, sino del instinto puro, de ese que solo se forma después de años en carretera. Bajé un poco la velocidad. Encendí las luces interiores de la cabina para verme en los espejos. El camión seguía atrás, pero ahora lo distinguía mejor. Era una caja seca, sin logos, sin placas visibles. No era normal. Aceleré. Cambié a sexta y luego a séptima. El motor rugió, las llantas vibraron. Pero el otro camión hizo lo mismo, pegado, como si fuera mi sombra. Fue entonces cuando lo comprendí. No era un conductor cualquiera, era un robo planeado. Esa forma de seguirme, ese tipo de tráiler sin identificar, era la firma de los bajacargas. Los he oído mencionar en las pláticas entre choferes. Grupos que interceptan camiones, los paran en seco, suben con armas largas, te bajan al monte y si tienes suerte te dejan amarrado. Si no, bueno, nadie pregunta por choferes desaparecidos. Me sudaban las manos. Cada curva se sentía como una trampa. Si me reventaban las llantas o me bloqueaban el paso, estaría perdido. Pasé el letrero que anunciaba la desviación a Tepeji. Ahí tomé una decisión arriesgada. Fingir una falla mecánica. Metí la direccional, jalé el freno de motor y paré a un costado. Apagué luces, bajé rápido. Me oculté detrás de la caja y me agaché entre los arbustos. Lo único que llevaba era mi navaja de emergencia. El tráiler negro pasó de largo. Me quedé allí, jadeando, esperando. Los minutos se hicieron eternos. Escuchaba solo el chirriar ocasional de los insectos y el crujido de ramas. A los 5 minutos, lo supe. El camión se había dado cuenta del truco. Iba a regresar. Tenía que moverme. Volví a la cabina, giré la llave. Nada. El motor no respondía. «No jodas», susurré. Sentí el escalofrío real del peligro humano, no de fantasmas ni apariciones, de hombres armados, de amenazas reales. Golpes, golpes en la caja trasera. Me congelé. «Ya bájate, cabrón, abre la puerta o te sacamos a madrazos». Eran mínimo 3 voces, hombres jóvenes, acelerados,
ansiosos. La puerta de la caja rechinó. Uno de ellos estaba trepando. El candado. ¿Lo había asegurado? Los gritos aumentaron. La caja no se abría. «Está con doble seguro. Tráete el soplete». Corrí. No pensé. Corrí monte adentro, dejando el camión, dejando todo. Atravesé el matorral seco, espinas rasgándome los brazos, hasta llegar a una zanja profunda. Me metí ahí, oculto entre la tierra, el corazón golpeándome el pecho como tambor. Los escuché buscándome. Voces lejanas, ruidos metálicos. «No está. Se fue el hijo de puta. Que se largue. Solo abre la carga. Rápido». Pasaron 15, 20 minutos. Luego gritos, luego silencio. Finalmente, el rugido del otro camión alejándose. No salí de la zanja hasta que comenzó a amanecer. Tenía tierra hasta en los dientes y el cuerpo entumido. Volví al camión. Lo habían abierto. Se habían llevado una tarima completa. Dejaron la otra, como si les hubiera faltado tiempo. Rompieron el tablero, arrancaron el GPS, me saquearon todo. Volví manejando con lo que quedaba. Nadie me preguntó mucho. El supervisor solo se quedó viendo el reporte, con una cara que no sabría si describir como pena o desconfianza. «Ya te había dicho que esa ruta estaba caliente, Goyo», fue lo único que dijo. No presentaron denuncia, me descontaron la tarima perdida de mi bono mensual. Y listo, como si nada. Después de eso, dejé la carga nocturna. Ahora trabajo en rutas cortas, repartiendo muebles en Cuautitlán y Tepotzotlán. Poca paga, pero tranquilo. A veces, en la noche, sueño con ese kilómetro 67. Escucho los golpes en la caja, las voces gritando mi nombre. Me despierto sudando. Me asomo por la ventana esperando ver esas luces, fijas, a 100 metros de distancia. Y cuando veo un tráiler sin placas pasar por la calle, cierro las cortinas y no salgo hasta que amanece. Yo no era ningún héroe, nunca lo he sido. Solo soy chofer. Un hombre que ha pasado más de media vida detrás del volante, recorriendo carreteras con la esperanza de llenar la panza de mi familia y no terminar estrellado contra una zanja por culpa del sueño o por cruzarme con los que no se detienen ni para recoger los casquillos. Me llamo Alejandro y conduzco tráiler desde hace más de 20 años. Esta historia no es para asustarte con fantasmas, sino para contarte lo que pasa cuando ves algo que no deberías en un país donde la verdad pesa más que el plomo. Todo empezó una madrugada, cerca del tramo entre Matehuala y San Luis Potosí. Eran alrededor de las 2 de la mañana y yo iba solo, con un cargamento de electrodomésticos nuevos rumbo a una tienda de autoservicio en Guadalajara. El clima estaba seco, el cielo despejado y la radio solo transmitía música grupera que me servía para no dormirme. El tacómetro iba parejo y el diésel no daba señales de fallar. Todo parecía un viaje más. Pasando el entronque a Cedral, me detuve en una de esas gasolineras que también sirven de fonda. Conocía al muchacho del turno, un tal Chuy. Siempre me servía café negro y bien cargado, con pan dulce rancio que sabía a gloria después de tantas horas al volante. Esa noche me dijo algo que no entendí bien en su momento. «No te vayas por el Libramiento Viejo, Alex. Están levantando gente allá». «¿Y qué me queda? Si me voy por la Federal me como media hora más de tráfico», le respondí, metiéndome medio pan a la boca. «Digo nomás, por si las moscas. Ya no se distingue quién es quién». Me encogí de hombros y salí de nuevo. Como necio, tomé el Libramiento. Era más corto, más recto, y ya lo conocía de memoria. Lo que pasó después fue rápido. Venía entrando al tramo viejo, cerca de una brecha conocida como el Rancho de Piedra, cuando vi algo que me hizo levantar el pie del acelerador. A un costado del camino había una camioneta Suburban blanca, sin placas. Estaba estacionada, pero no abandonada. 3 tipos de negro estaban cargando bultos grandes a la caja de una troca más chica. No alcancé a ver bien qué era, pero los movimientos eran toscos, apresurados. Uno de los tipos tenía un arma larga colgada al hombro. El instinto me dijo que no bajara la velocidad, pero cometí el error de mirar demasiado.
El copiloto de la Suburban me vio directo. Nos cruzamos la mirada solo un segundo, pero fue suficiente. Seguí de largo. Intenté no mirar atrás, pero a los pocos minutos vi en el retrovisor que una camioneta me venía siguiendo. Primero pensé que era paranoia, que seguramente eran otros traileros que habían tomado el mismo camino. Pero no, era la misma troca blanca, sin luces, pegada a mí como si fuera mi sombra. Sentí el sudor correrme por la espalda. No aceleré, no frené, mantuve la velocidad. Sabía que si los provocaba, me alcanzaban en menos de lo que canta un gallo. Y si me detenía, quién sabe. A los 10 minutos me llegó el primer mensaje al celular. Número desconocido. No viste nada, sigue manejando. No contesté. Solo puse el teléfono en silencio y traté de mantenerme frío. Pero los nervios ya me estaban ganando. Llegando a un pequeño poblado, Las Trojes, pensé en meterme a una gasolinera para perderlos. Pero la troca hizo lo mismo. Se estacionó a unos metros, sin bajarse nadie. Compré una Coca-Cola para disimular, saludé al despachador y volví al tráiler. La camioneta me siguió de nuevo. Así se fueron otros 40 minutos. Cuando entré al siguiente tramo de autopista, creí haberlos perdido. Respiré hondo y por primera vez en casi una hora aflojé los hombros. Pero no duró. A las 5 de la mañana, ya entrando a los límites de Guanajuato, se me cerraron. Venían a alta velocidad, me orillaron. Y ahí sí, ya no había nada que hacer. Me obligaron a detenerme. Se bajaron 2 sujetos. Uno golpeó la puerta con el cañón de un rifle. «¡Bájate, pinche curioso!», gritó. Con las manos arriba, bajé del tráiler. Me metieron al asiento trasero de la camioneta sin darme tiempo de decir nada. Me encapucharon. Solo escuchaba el rugir del motor y mis propias respiraciones agitadas. Nos movimos por un buen rato, no sé cuánto. El tiempo se hace chicle cuando no sabes si vas a vivir o morir. Me llevaron a una bodega, eso lo supe por el eco. Me sentaron en una silla y me quitaron la capucha. Frente a mí estaba un hombre alto, con camisa a cuadros y botas de piel de víbora. No gritó, no me golpeó, no al principio, solo me miró. «¿Qué viste?». «Nada», dije sin pensarlo. Iba en la mía, ni me fijé. «Mentira, tú viste». «¿Qué viste?». «Vi unas cajas. No sé qué había dentro, no vi más. No sé quiénes son ustedes». Me pegó con la palma abierta, la clase de golpe que no busca sangre, sino control. «Tú eres de los que piensan que pueden mirar y luego contarle a los demás». «¿A quién más le dijiste?». «A nadie», respondí. Y era verdad. «¿Tienes familia?». Tragué saliva. No contesté. No podía. «Mira, chofer, esto es muy simple. O te desaparecemos aquí mismo, o te callas para siempre. ¿Cuál prefieres?». Pude haber dicho cualquier cosa, que no contaría nada, que ni siquiera sabía quiénes eran, que yo solo era un pobre pendejo con un tráiler rentado y una carga que ni era mía. Pero no hizo falta. Me volvieron a encapuchar y después de otros minutos de trayecto me soltaron en un tramo de brecha a las afueras de Salamanca. Sin celular, sin dinero, sin el tráiler. Caminé hasta encontrar a un campesino que me llevó al pueblo. Me dijo que me veía como si hubiera regresado del infierno. Puse la denuncia, por protocolo, pero ya sabía que no serviría de nada. El Ministerio Público apenas levantó la ceja. El tráiler apareció días después, abandonado y vacío en una bodega de León. Nadie preguntó por la carga. Nadie investigó nada. La empresa me despidió. Dijeron que había violado protocolos de ruta. Me fui sin liquidación, con el miedo pegado al cuerpo. Lo intenté todo para olvidarlo. Cambié de número. Me fui a vivir con mi primo a Puebla. Manejo camiones más pequeños ahora, rutas locales, nada de carretera. Pero nunca dejo de mirar los retrovisores, porque sé que me perdonaron la vida, sí. Pero también sé que en este país, cuando alguien como yo ve algo que no debe, lo siguen para callarlo con plomo. Y a veces el silencio es lo único que te mantiene vivo. Me llamo Saúl. Llevo manejando tráiler desde hace más de 15 años.
He cruzado todo México de punta a punta, de Sonora hasta Chiapas, de Veracruz a Baja California. He visto de todo en la carretera: accidentes, bloqueos, baches que parecen cráteres, animales atropellados y, claro, lo peor de todo, gente. Pero lo que viví hace 2 años, una madrugada en la sierra de San Luis Potosí, no se lo deseo ni al más perro de los traileros. Era principios de noviembre. Había salido desde la central de abastos de Iztapalapa, cargado con toneladas de abarrotes. Mi destino era Monterrey. El trayecto no era desconocido, pero sí traicionero. Mucho tramo solitario, sin señal, sin federales y con zonas donde se decía que los guachicoleros y los halcones mandaban más que el propio gobierno. Pero yo no le sacaba. Estaba curtido y además me urgía ese viaje. El pago estaba bueno y había que cumplir. Salí un miércoles por la tarde. Pasando Querétaro, todo fue parejo. El tráiler jalaba bien, sin fallas, la carga estaba bien sujeta y el clima estaba seco. Para cuando entré a San Luis, eran como las 2 de la mañana. Ya estaba en esos tramos donde el silencio es tan denso que hasta el rugido del motor se siente ajeno. Y fue allí, justo después de pasar un retén abandonado, uno de esos que parecen oficiales pero ya nadie cuida, donde vi el primer detalle raro: una camioneta blanca, sin placas, estacionada a un lado de la carretera, sin luces. Pasé despacio, pensando que quizá necesitaban ayuda, pero nadie salió. Ni un gesto, ni un movimiento, ni siquiera un reflejo de celular. Lo raro fue que alcancé a ver que tenía las puertas traseras abiertas, y en el piso, como sombras, personas, tal vez, pero quietas, demasiado quietas. Seguí. No tenía por qué detenerme. Unos 30 kilómetros adelante, me orillé para echarme una meada y revisar la lona de la caja. Todo en orden, pero cuando iba a subir de nuevo, sentí algo raro. Un peso, no en el cuerpo, sino en el tráiler. El tipo de sensación que uno desarrolla con los años, cuando sabes cuánto pesa tu carga sin siquiera verla. Entré a la cabina y miré los espejos laterales. Algo se había movido en la caja. Pensé que tal vez había sido una rata o un gato callejero metido en una caja rota. Abrí la pequeña escotilla que da hacia el interior trasero, iluminé con mi linterna. Nada. Oscuridad y el plástico de los empaques brillando con la luz. Me dije que eran mamadas mías y retomé camino. Ya faltaba poco para llegar a Matehuala, donde pensaba echarme una dormida de 1 hora en una pensión conocida. Pero antes de llegar, me alcanzó una moto. Eso fue lo peor. La moto se puso a mi lado, sin luces, sin placas, sin casco. Solo el conductor con una chamarra negra, pegado al tráiler como si supiera exactamente lo que llevaba. Me hizo luces con una linterna y luego aceleró para ponerse delante. Me obligó a frenar. A esa hora y en ese tramo, frenar puede ser lo último que hagas si alguien te quiere chingar. Tomé mi cuchillo, lo guardé entre el asiento y el freno y bajé el vidrio. El tipo se acercó. ¿Vas cargado?, preguntó sin presentarse. Sí, pero todo legal, contesté, tratando de sonar firme. Traes más de lo que crees, dijo, mirando hacia la caja. ¿Qué? Hay gente allá atrás. Me congelé. ¿Cómo sabes? El tipo solo sonrió, luego apagó la linterna y se fue en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. No sé si fue por paranoia o por intuición, pero detuve el tráiler en una gasolinería cerrada. Con la linterna en mano, rodeé la caja. Nada. Todo en orden. Pero cuando quité el candado trasero para revisar bien, lo noté. Había un doble fondo. No lo había visto al cargar, ni estaba en los papeles. La caja era normal, pero el piso tenía un falso compartimiento. Mi corazón se aceleró. Golpeé con los nudillos. Era hueco. Alguien lo había modificado. Me temblaban las manos. Tuve que usar una herramienta para abrir una pequeña compuerta. Al hacerlo, el golpe del hedor me revolvió el estómago. Había gente allí dentro. 5, 6, no sé cuántos. Estaban apretados como mercancía, con las bocas tapadas con cinta y los ojos vendados. Uno me miró directo, sin hablar.
solo respirando con fuerza. Todos eran hombres jóvenes, sudados, asustados. Uno de ellos apenas podía moverse. «Tranquilos, no soy de los otros», dije, retrocediendo. No sabían quién era yo, ni yo quiénes eran ellos. Pero lo entendí rápido. No era un transporte de abarrotes, era un transporte humano. Iban escondidos, probablemente para cruzar sin retenes, sin federales. ¿Migrantes? Tal vez. ¿Secuestrados? Más probable. Me subí al tráiler sin cerrar la caja, sin pensar. Tomé mi celular para llamar a emergencias, pero no había señal. Di media vuelta, pensando en regresar al retén más cercano o al menos a una estación de policía. Pero entonces lo vi por los retrovisores. Una camioneta, la misma de antes. Ahora venía detrás de mí, con las luces apagadas, siguiéndome. No a distancia prudente. Pegada. Aceleré. Pero no tenía a dónde ir. Si me alcanzaban, me podían sacar del camino fácil. Los hombres en la caja empezaron a golpear desde adentro. Querían salir, querían vivir. Recordé un pequeño destacamento de la Guardia Nacional unos kilómetros atrás, entre las curvas del cerro. No estaba seguro de si seguía operativo, pero era mi única opción. Aceleré con todo lo que podía dar el tráiler. Las llantas rechinaban en las curvas, la carga se sacudía y la camioneta seguía pegada. En algún punto, otra moto se les unió. Ya eran dos. Estaban tratando de cerrarme el paso. Tomé el desvío a la estación. Afortunadamente, las luces estaban encendidas. Toqué el claxon como loco. La caja golpeaba y los tipos detrás ya iban saliéndose del camino. Un guardia salió, levantó la mano y se acercó. Yo me bajé y le grité todo de un jalón, que llevaba gente escondida, que me habían usado sin saberlo, que me seguían. Mientras hablaba, las motos se esfumaron. La camioneta dio vuelta en U y desapareció en la curva. Los soldados me hicieron a un lado, revisaron la caja, sacaron a los hombres uno por uno. Eran centroamericanos, algunos con cortes en los brazos, deshidratados. Uno se desmayó al bajar. Me interrogaron por horas. No me creían del todo, pero los documentos que llevaba, los sellos falsos, todo apuntaba a que alguien había montado la operación sin que yo supiera. El tráiler lo había recogido ya cerrado en la Ciudad de México. Me usaron, como a tantos. Ese día no dormí, ni comí, ni lloré. Solo firmé papeles y me fui en silencio. La empresa nunca me volvió a llamar. Después me enteré que otras unidades habían sido detenidas con compartimentos similares. Algunas vacías, otras con cuerpos. A veces vivos, a veces no. Desde entonces, reviso cada centímetro del tráiler antes de moverlo. Abro cada caja, mido el piso, pateo las paredes. Ya no confío en nadie. En la carretera, no todos los pasajeros van sentados. Algunos viajan ocultos, algunos no quieren ser encontrados, y otros no quieren que tú regreses para contarlo. Pero yo regresé, porque hay cosas que se tienen que decir, aunque nadie quiera escucharlas. Mi nombre es Julián. Hasta hace poco era un hombre común. Trabajo duro, familia pequeña y deudas, muchas deudas. No soy alguien particularmente inteligente ni ambicioso, pero sí terco, de esos que creen que mientras uno no se rinda, tarde o temprano el mundo afloja. Pero aprendí por las malas que hay gente que no perdona, que el mundo no siempre se ablanda y que las decisiones desesperadas son como un cuchillo mal afilado. Cortan mal pero igual dejan cicatriz. Todo empezó en Apaseo el Alto, Guanajuato. Ahí tengo un pequeño taller mecánico a un costado de la carretera federal 45. Me especializo en frenos de tráileres. Llevaba más de 12 años sobreviviendo de eso. Algunos días ganaba para comer, otros apenas para los cigarros. El problema fue que hace un año me metí con la persona equivocada. Le pedí dinero a un prestamista que se hace llamar El Chino. Ni siquiera es chino, pero todos le dicen así. Al principio fue fácil. Me prestó 150,000 pesos para pagar una deuda con el SAT que me tenía con un pie en el bote. Me dijo que solo le debía regresar 200,000 en 3 meses. Me pareció alto, sí,
pero posible. Y ahí cometí el error. Pensé que podría ganarme eso en 3 meses trabajando día y noche. No lo logré. Después vinieron las amenazas. Primero llamadas, luego un tipo que se paraba afuera de mi taller sin decir nada. Después, una noche, alguien disparó a la puerta de mi casa. El plomazo apenas atravesó la lámina, pero el mensaje fue claro. Fue entonces que el chino vino en persona. Llegó en una camioneta blanca, polarizada. Bajó solo, como si no necesitara escolta. «Ya me debes 250», me dijo, sin levantar la voz. «Pero no vengo a cobrar. Vengo a darte una salida». Yo no supe si agradecerle o correr. «¿Y cuál es esa salida?». Me miró fijamente y sacó una foto de su chaqueta. Era un hombre de unos 50 años, calvo, con barriga de trailero. En la esquina de la foto estaba escrito un nombre: Nicanor López, Tlaxcala. «Quiero que este cabrón tenga un accidente», me dijo. «No que lo mates tú directamente, solo que se muera. Ya sabes cómo hacerlo». Me tomó unos segundos entender. El tipo sabía perfectamente lo que hacía yo en el taller. Y sí, claro que sabía cómo hacer que un camión de 20 toneladas perdiera los frenos después de unos kilómetros. «Es un favor. Tú haces esto y la deuda queda saldada, sin intereses, sin balas. Tú decides». No dormí esa noche. Tenía a mi esposa, a mi hija de 8 años, y tenía a Nicanor, que ni siquiera sabía quién era. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que un mafioso me pidió sabotear un camión? ¿Qué pruebas tenía? ¿Una foto? Una semana después, me dieron la dirección de la pensión donde Nicanor guardaba su tráiler. Iba a hacer una ruta Guadalajara-Veracruz, pasando por Celaya. El chino lo sabía todo: dónde comía, en qué pensión dormía, cuánto tiempo se estacionaba, todo. Llegué a la pensión una madrugada. Era uno de esos lugares a la orilla de la autopista, con piso de tierra y farolas que apenas alumbraban. No había guardias. Me colé con una llave maestra y entré al tráiler de Nicanor. Sabía exactamente qué hacer. Quité un pasador de presión en el sistema de frenos traseros. Con eso bastaba. El camión frenaría bien durante un rato, pero al bajar la pendiente en la zona de Maltrata, en Veracruz, los frenos reventarían. Me fui temblando. Vomité al llegar a casa. 2 días después, salió la noticia: camión sin frenos mata a 3 personas en la autopista Puebla-Veracruz. El conductor falleció. Era él, Nicanor. Murió en el acto. El chino cumplió. No volvió a molestarme. Incluso me mandó un sobre con 10,000 pesos en efectivo. «Buen trabajo», decía la nota. Ahí debía haber parado. Pero la vida no es una historia de redención. Mi taller seguía sin levantar. Las refacciones subían de precio y los clientes bajaban. Empecé a vivir con lo poco que quedaba. Pero una tarde volvió a aparecer el chino. «Tengo otro encargo», me dijo sin rodeos. Me negué. Le dije que ya había pagado mi deuda, que no quería nada más. Él me miró con esa tranquilidad de quien sabe que siempre gana. «Nadie dijo que esto era solo una vez. Esto ya es un trato. Tú trabajas para mí. Cada cierto tiempo te voy a mandar una foto. Tú haces lo tuyo y sigues vivo». No era una propuesta, era una sentencia. Así pasaron los siguientes 6 meses. Me dieron 5 encargos más, todos camioneros. Todos murieron en supuestos accidentes. Uno cayó por un barranco en Chiapas, otro se incendió al chocar en Coatzacoalcos. Y yo, cada vez más vacío, más sucio por dentro. Empecé a tomar. Me distancié de mi esposa. No podía tocar a mi hija sin sentir que mis manos estaban manchadas. No dormía. Me despertaba sudando. A veces soñaba con los rostros de los que maté, aunque ni siquiera los conocí bien. La gota final fue el 7º. La foto me llegó en un sobre Manila. Era un muchacho, moreno, delgado, con una sonrisa chueca. Detrás de la foto había una nota: Ignacio Ávila, 20 años, recién contratado por la empresa Transportes del Bajío, camión 402. Me fui en chinga a la central donde cargaban los camiones de esa empresa. Pregunté por Ignacio. Era su primer viaje solo. Tenía 20 años. 20. Apenas un chamaco. Lo vi salir a revisar su camión. Saludaba a todos.
Traía una mochila con estampas de Pikachu. Era apenas un niño jugando a ser hombre. No pude. Regresé a casa. Le dije a mi esposa que debíamos irnos. No a otro estado, a otro país, al carajo. Ella me miró sin entender, pero ya no podía explicar nada. Esa noche quemé la foto y al día siguiente me presenté en la Fiscalía de Celaya. Confesé todo. Me encerraron. Estoy escribiendo esto desde una celda de 4x4 en el penal de Valle de Santiago. Me van a juzgar por 6 homicidios, por colaborar con un grupo delictivo, por ser un cobarde. Pero Ignacio está vivo, y con eso me basta. No espero perdón, no lo merezco. Pero si alguien lee esto alguna vez, que sepa que no todos los monstruos lo fueron desde el principio. Algunos, como yo, solo eligieron mal en el momento más débil. Y cuando me llegue el juicio, aceptaré todo. Pero no me arrodillaré otra vez, nunca más. Soy originario de Apatzingán, Michoacán, pero desde hace varios años trabajo como trailero en rutas de larga distancia. Llevo mercancía de todo tipo, desde productos agrícolas hasta electrodomésticos. Mi tráiler es mi segundo hogar. Allí duermo, como, escucho noticias y paso más horas que en cualquier otro lugar. Esta historia, la que me ha quitado el sueño durante meses, empezó con una carga que, en apariencia, era como cualquier otra. Pero no lo fue. Me llamo Gilberto. Y si estás leyendo esto, te voy a pedir que no lo tomes como un cuento. No quiero que digas, qué buena historia. Esto no fue buena. No tiene nada de entretenido. Lo que pasó me dejó cicatrices que todavía cargo. Era un lunes de septiembre. Me llamaron desde una bodega en Matamoros, justo en el límite con Texas, para una carga urgente con destino a Mazatlán. Al llegar, noté que el ambiente estaba raro. No me refiero a algo sobrenatural, sino a la tensión en el aire. Como cuando entras a una oficina y sabes que hubo una bronca antes de que tú llegaras. Unos tipos jóvenes, armados y con cara de pocos amigos, me recibieron sin mirarme a los ojos. Carga completa, directo a destino, sin paradas largas, me dijo uno, que parecía el encargado. Firmé los papeles sin preguntar mucho. Si hay algo que aprendí en este trabajo, es que a veces es mejor no saber. Me dieron una caja fuerte, blindada, del tamaño de una lavadora, con sellos en los costados y sin etiquetas visibles. Me dijeron que era equipo electrónico especializado. A mí no me pareció raro. En este país se mueve de todo, y mientras paguen, uno maneja. Me subí a la cabina y salí de la bodega sin mirar atrás. En mi GPS tenía la ruta trazada. Me iba por Ciudad Victoria, luego bajaba por San Fernando, Tepic y de ahí a Mazatlán. En total, más de 1000 kilómetros. Tenía comida, agua, café y diésel suficiente. Pero desde los primeros 100 kilómetros empecé a notar cosas raras, pequeñas pero acumulativas. Primero, una camioneta negra se colocó detrás de mí por casi una hora. No me rebasaba, no se alejaba, solo se mantenía ahí, como pegada a la caja. Luego se desvió por una brecha. Más adelante, en una gasolinera en San Fernando, noté que un tipo con cara tatuada me miraba mientras fingía revisar su moto. No me dijo nada, pero su mirada no era casual. Estaba escaneándome, como si ya supiera quién era yo y qué traía. No me quise sugestionar. Este país está lleno de historias. La mayoría son eso, cuentos. Pero cuando uno se mueve por carretera, sabe que no todo es mito. La frontera está llena de secretos, la carretera también. Pasé Ciudad Victoria por la madrugada. Decidí detenerme 15 minutos en un pequeño paradero conocido entre los traileros como La Gloria, a estirar las piernas y echarme un taco de carne seca con frijoles. Apenas bajé de la cabina, me di cuenta de que algo no cuadraba. 2 trailers estacionados ahí tenían las placas tapadas con cinta negra. Ningún chofer a la vista, ni luces, nadie en la fondita. Y no era tan tarde, serían como las 2 de la madrugada. Me regresé de inmediato al tráiler y seguí el camino. Mejor con hambre que con problemas. Pero lo más cabrón empezó después. Entre San Luis Río Colorado y Tepic,
La carretera se hace recta como una flecha, solitaria, sin pueblos cercanos. En ese tramo, cerca de una brecha llamada El Quemado, el GPS me marcó un desvío no programado. Pensé que era una actualización de ruta, algo común cuando hay retenes. Dudé, pero la señal del satélite se mantuvo firme. Tomé el desvío. Después de unos 15 kilómetros, empecé a ver señales de abandono. Vallas caídas, un coche oxidado a la orilla del camino y huellas frescas de llantas, como si alguien más hubiera pasado recientemente por ahí. Pero no vi a nadie, ni un alma. Entonces me detuve. No sé qué fue. Tal vez el instinto, tal vez el silencio anormal. El tráiler vibraba más de lo normal. Bajé de la cabina para revisar las llantas y escuché un sonido seco, como un clac metálico. Pensé que se había roto algo. Caminé hacia la caja y vi una pequeña compuerta trasera abierta. Nunca había notado esa compuerta. No venía en la caja cuando la cargué. Me acerqué con cuidado y miré dentro. Había un paquete envuelto en plástico del tamaño de una mochila escolar. Lo tomé. Era pesado. Y ahí me cayó el 20. Lo abrí con la navaja que siempre cargo. Adentro había varias pistolas, nuevecitas, sin marcas visibles, cada una envuelta en plástico negro. También había cartuchos, decenas. No eran electrónicos, era armamento. Solté el paquete de inmediato. Me temblaban las manos. ¿En qué carajos me había metido? Pensé en regresarme, ir a una comandancia. Pero, ¿y si me seguían? ¿Y si los mismos que me dieron la carga estaban monitoreando todo? ¿Y si ya había cámaras en el tráiler? GPS oculto. La paranoia me comió vivo. Subí de nuevo a la cabina. Decidí seguir hasta Mazatlán, entregar y hacer como que nunca supe lo que transportaba. Total, si me hacían preguntas, negaría todo. ¿Qué pruebas tenían? Yo solo soy un chofer, pero no me dejaron llegar. A la altura de Tepic, una patrulla me detuvo. 2 oficiales de la Guardia Nacional me hicieron señas para orillarme. Tenían caras jóvenes, pero armas largas. Les abrí la puerta sin bajarme. Me pidieron los papeles. Se los di. Todo estaba en orden. Uno de ellos me pidió abrir la caja. Le dije que no tenía la llave. Me miró fijo, como si ya supiera que estaba mintiendo. El otro se acercó por el lado contrario, revisó debajo del tráiler con una lámpara y dijo algo por el radio. Palabras cortas, códigos. Después, todo pasó muy rápido. Unos hombres en una camioneta sin placas aparecieron por detrás, armados. No eran policías. Me bajaron a empujones. Uno me golpeó en el estómago. Me tiraron al suelo. Escuché a uno decir: «Este pendejo ya revisó la carga, hay que hacerlo hablar». Pensé que ahí me quedaba, de verdad. Pero de algún modo, pasó algo que no entiendo. Una camioneta particular, blanca, salió de la nada. Se detuvo en seco. Un tipo de traje oscuro bajó con una placa en la mano. No dijo su nombre, solo mostró un gafete. Les gritó algo en código a los hombres que me tenían, y como si hubieran recibido una orden superior, todos se retiraron, en silencio, en formación. Dejaron el tráiler y desaparecieron. El hombre del gafete se me acercó, me ayudó a levantarme. «Tú no sabes nada de esto, no viste nada, y si quieres seguir vivo, ni siquiera lo pienses». Luego sacó un teléfono, marcó, y en minutos llegaron 2 camionetas más. No de la policía, eran civiles, pero todos estaban armados y coordinados, como si fueran parte de algo más grande, un engranaje invisible. Me escoltaron hasta las afueras de Mazatlán y me dijeron que entregara el tráiler en una bodega específica. Me dieron una dirección, lo hice, nadie me habló, solo firmaron, me sellaron un recibo y me dieron 20,000 pesos en efectivo como bono por cumplimiento. Nunca vi esas caras de nuevo. Desde entonces no he vuelto a cargar cajas sin revisar. Me alejé de esa ruta, cambié mi número, pero a veces, al revisar los espejos del tráiler, me parece ver esas mismas camionetas negras detrás de mí, y el sonido de ese clac metálico sigue retumbando en mi memoria. No sé quién me salvó, ni por qué,
Lo único que sé es que mi tráiler fue, por una semana, parte del tráfico de armas más sucio que cruza este país, y yo estuve a punto de desaparecer en una brecha sin nombre. Nunca más me detengo en paraderos solos, nunca más ignoro la intuición, porque en esta vida hay errores que se pagan con la vida, y este casi fue uno de ellos.